Seguimos ampliando la mesa de debate, paritarias libres acordando con ideas, y hoy recibimos al economista y exministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Un gusto es nuestro. Te damos la bienvenida también a nuestro propio ministro de Economía, el señor Axel Arias, que se suma a esta mesa. ¿Cómo estás, Axel? Todo bien, todo tranquilo. Nos alegra que estés también acá. Matías Culfas, vamos a hacer un repaso muy breve sobre tu historia política para que después nos metamos de lleno con la coyuntura y las preguntas que tenemos ganas de hacer. Matías fue subsecretario de PYME en el gobierno de Néstor Kirchner, director del Banco Nación y gerente general del Banco Central en el gobierno de Cristina Kirchner y ministro de la producción en la gestión, bueno, justamente de Alberto Fernández. Pero además ejerce la docencia en la UBA y en la carrera de Economía de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Y por otro lado, dirige el Centro de Estudios Económicos y de Desarrollo. ¿Estamos en lo correcto? Este último que es un poco viejo, me consultó ahora, que se llama Audemus. Ah, ok. Pero el otro está todo correcto. Genial. Y antes de meternos en hechos de la actualidad y también del pasado, queríamos preguntarte qué fue lo que te llevó a involucrarte en la política y si eso se mantiene en la actualidad o cambió algo. La injusticia, sobre todo la injusticia social. Tengo el recuerdo de la infancia, de vivir en un hogar de clase media y de enfrentarme cotidianamente con situaciones de desigualdad, de pobreza, de ir a tomar el tren para irnos de vacaciones, en una familiar agradable y ver un chico en Constitución abriendo la puerta del taxi. Esas cosas, digamos, que generan dolor, empatía, bronca, rebeldía. Y bueno, yo te diría de chico, ya en la secundaria empecé a militar y a trabajar justamente en esto de militar políticamente y en pensar, cómo construir algo diferente, algo que genere un mundo con oportunidades para todo el mundo, con justicia social. Bien, y hoy nos encontramos en una coyuntura, difícil para todos. ¿Cómo crees que llegamos a Milei presidente? Varias cosas. Lo primero, cuando uno mira, aleja un poquito el zoom y dice, veamos la foto del último tiempo, dice, después de 2011 Argentina no creció más. No creció sostenidamente, creció un año sí, un año no, 2 sí, 2 no. Se llegó a un límite, los salarios ya no pudieron crecer más, empezaron a caer, la producción se estancó, empezó a caer la industria. Las respuestas fueron malas por muchas razones, que si bien las analizamos. Creo que esto lo que hizo fue generar más desequilibrio, más problemas con la macro, alta inflación. Todo eso en un escenario aparte más complicado a nivel mundial, donde hay mucha desconformidad, donde aparece esta nueva derecha extrema. Creo que da un caldo de cultivo donde el enojo de la gente, comprensible por un lado, hace que una propuesta tan disruptiva y tan absurda, diría, tenga cabida y un espacio en la política argentina. ¿Y por qué crees que ese proceso en el 2011, que venía virtuoso hasta el 2011, deja de crecer? ¿Hay algo que se agota o hay un relato que pierde fuerza? ¿O qué sucede en la economía, en la industria, en la producción en el 2011? Yo creo que pasa un poco lo que ocurre en Argentina con asiduidad, que es cuando algo empieza a funcionar, lamentablemente se pierde un poco la capacidad crítica reflexiva, ¿no? En todo el momento hay que pensar la siguiente jugada. Uno lo ve a veces con el fútbol, ¿no? El Scaloni ganó un partido y está pensando en el siguiente. Y a veces lo que funcionó bien en un momento hay que cambiarlo. Entonces dice, Di María anduvo muy bien por la derecha, pero en la final con Francia hay que ponerlo por izquierda, porque ahí hay un hueco y eso es lo que nos daba más oportunidades. Por decir un ejemplo futbolero para que se entienda. Me parece que la economía argentina efectivamente tuvo un momento virtuoso, muy bueno, 2003-2011, se creció, con movilidad social ascendente, baja de la pobreza. Y cuando había que hacer algunos ajustes, ¿no? Es decir, para bajar la inflación, que se había acelerado, estábamos en 25%. Hoy lo vemos casi nos parece algo que estaría buenísimo volver a eso, pero era un problema tener esa inflación. Creo que es la antesala a la acumulación de los problemas. Creo que la política industrial, la política energética mostraban fallas importantes. Y creo que la decisión que se tomó en ese momento, en vez de resolver esos problemas bien de fondo, fue patear hacia adelante. Ahí viene el cepo cambiario. Un montón de cosas, algunas acertadas también. Se estatiza YPF y eso fue una buena decisión, más allá de que se hizo mal la operación, pero la decisión creo que fue correcta y trajo resultados positivos.
Bueno, me parece que este tipo de errores de diagnóstico es lo que explican la sucesión de problemas posteriores. El gobierno, perdón, no. No, quería entrar a ese punto porque, principalmente hablando de los gobiernos peronistas, ¿no? Que siempre los problemas que aparecen en estos modelos de crecimiento, de distribución del ingreso, movilidad social ascendente, son básicamente los mismos, que es la restricción externa y un desequilibrio fiscal. Ya mirando a futuro y con el problema que vos planteabas del 2011 para acá, ¿cuáles son las discusiones que faltan hacia adelante y cómo calibrar eso para que no siga pasando? ¿Viste? Porque pareciera que el único que lo pudo manejar eso fue Perón en el segundo plan quinquenal y Néstor Kirchner en el primer kirchnerismo. Después, ¿qué discusión tenemos que dar para que eso no vuelva a pasar? Mira, la primera discusión de fondo es entender cómo funciona la macroeconomía argentina, porque yo sigo escuchando muchos diagnósticos de gentes importantes o de compañeros que creo que siguen pifiándola. Cuando dicen el déficit fiscal no importa, y yo digo, mirá, sí, si vos tenés un buen nivel de reservas en el Banco Central y tenés financiamiento sostenible, ¿no? Con bajas tasas de interés para financiar un déficit fiscal, podés seguir creciendo y bueno, tratar de usar ese déficit fiscal en todo caso para crecer, ¿no? Para tener obra pública, cosas que realmente hagan que la economía mejore, no para subsidiarle el gas a la gente de Nordelta y que tenga la pileta climatizada con gas subsidiado. Pues eso no sirve para nada, eso no genera una mejora en la economía o la manera en que se distribuye el ingreso. Ahora, cuando vos tenés una economía que no tiene acceso al crédito, o el crédito es carísimo y no tiene reservas, el problema fiscal existe. Entonces no podés estar con desequilibrios fiscales. Eso por decir un ejemplo. Segunda cuestión, Argentina es una economía bimonetaria. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, esto implica tener un abordaje de este problema. Esto significa que Argentina tiene dos monedas que conviven. La mayoría de las transacciones cotidianas las hacemos en pesos, pero, gracias, al mismo tiempo tenés transacciones que se hacen en dólares y la moneda de ahorro es el dólar. Si no tenemos presente esto, no vamos a poder resolver nunca el problema de la inflación. Entonces, ¿cómo tenés que resolver esto? Bueno, tenés que tener un rendimiento positivo al ahorrista para que prefiera estar en pesos y no en dólares. Tratar de que, porque digo, este es un problema que en la década del 80 lo teníamos muchos países de América del Sur. Lo tenía Brasil, Bolivia tuvo hiperinflación, Perú tuvo hiperinflación. Hoy nuestros vecinos lo tienen resuelto. Vos mirás y decís, che, mirá, la economía de Chile o de Brasil, el ahorro de los chilenos y brasileños está en los bancos o mercado de capital. Tienen más o menos casi lo mismo que un PBI depositado en los bancos con el mercado de capitales. Argentina no llega ni al 20% del PBI. Quiere decir que nos ahorramos, no, sí, el problema es que la mayor parte del ahorro está en cuenta del exterior, están bajo el colchón, cajas de seguridad, con lo cual nos limita seriamente a financiar genuinamente el hipotecario, el crecimiento de las inversiones. Por eso digo, estas cuestiones a nivel macro, en el peronismo hace rato que no están bien saldadas. Y esto es un tabú y es clave resolverlo, porque no es una pavada, es un tema nodal. Y en segundo lugar, lo productivo, porque ahí una de las discusiones que tenemos, absurda para mí, una falsa antinomia, es, mirá, el peronismo es distribucionista. Trabajar sobre la oferta productiva es ser desarrollista, y no somos desarrollistas. Y yo digo, ojo, el primer desarrollista de la Argentina no fue Frondizi, fue Perón. El plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, te muestra claramente ese perfil desarrollista, el plan del 52, la nueva política industrial y agropecuaria que implementa Perón en los 50, incluso revisando parte de su política, porque él lo que se da cuenta con toda lógica es que nos estábamos gastando todo lo que nos entraba de dólares por alimentos comprando petróleo, teniendo en el subsuelo un montón de petróleo que no podíamos explotar. Entonces decíamos, YPF está muy bien, pero no alcanza. Y ahí Perón se da cuenta y dice, tenemos que hacer, además de lo de YPF, un acuerdo con una compañía extranjera para que traiga tecnología y capitales para aumentar la producción petrolera. Esto es Perón. Por eso digo, yo a veces escucho una idea que dice, no, mirá, el peronismo es distribuir. Y yo digo, sí, obvio, pero ojo, porque si la economía no crece, como nos pasa hace 13 años, y vos querés distribuís pobreza. Entonces, la antinomia no es crecer o distribuir, es crecer y distribuir. Y para crecer necesitas un plan productivo, un plan energético, un plan industrial. Y esto me parece también ha faltado y ha habido una idea de confrontación permanente con los empresarios. Y esto me parece que es un error. No porque no haya que confrontar en más de una ocasión, sino por
fascinarse con el conflicto y no entender que ahí parte de la idea de comunidad organizada es también construir un proyecto común. Y vos que has trabajado con el sector pymes y con el sector industrial, ¿encontrás esas estigmatizaciones que muchas veces hacen parte del frente? Como decís vos, viste que lo ponen como los demonios, como los que no quieren invertir, los que se llevan la plata afuera, los que están en contra de la generación de trabajo genuino, si se quiere, entre comillas. ¿Vos ves eso cuando trabajás con ellos, cuando los conocés? ¿O ves tipos que realmente quieren el crecimiento de la industria nacional y la generación de trabajo? Mirá, los empresarios son los que tenemos. Viste, yo a veces veo gente, no, si tuviéramos, mire, yo me acuerdo, un gran maestro nuestro, Aldo Ferrer, decía, mirá, todo tiene que ver con el contexto en que se produce. Los empresarios japoneses, si hubiesen vivido en Argentina, hubiesen tenido las mismas conductas que los empresarios argentinos. Entonces no es una cuestión cultural o idiosincrática, tiene que ver en todo caso con cómo se desenvuelve la economía del país, la inestabilidad económica, política. Dicho esto, yo he visto de todo, he visto empresarios muy buenos, que son buenos en su negocio, por ahí no tienen la mirada de país, pero tienen su mirada sectorial y de lo que hacen. Otros que también tienen alguna mirada más de pensar el país. Pero la política, en lo que consiste fundamentalmente, es poder liderar eso. No es esperar que otro lo lidere, no es, esperemos a que los empresarios tomen la posta y sean productivistas, distribucionistas. Podría al revés. Tengamos una fuerza política que pueda tener la capacidad de persuadir para llevar adelante un proyecto político donde lo que busquemos de los empresarios fundamentalmente es que inviertan en Argentina y que lo que invierten reditúe en más trabajo, en mejor tecnología, en mejores condiciones laborales. Yo creo que esas condiciones se pueden dar. Creo que hay un montón de ejemplos de que esto es posible. Ahora, si lo que elegimos es pelearnos o decir, se la llevan todas, decir, mirá, esto tiene que ver también con las condiciones estructurales de Argentina, esto que decía antes. A ver, no es que los argentinos se quieren llevar la plata afuera. Hay una condición, decía, de inestabilidad y de falta de rendimiento de la moneda nacional que hace que el ahorro esté en buena medida fuera del sistema financiero. Eso no significa que sea capitales fugados. Algunos se van, pero otros están circulando, solo que en una condición de informalidad. Y esto hay que revertirlo, y se revierte con otra política macroeconómica y resolviendo los tabúes que vos recién mencionabas. Desde el gobierno dicen que uno de los impedimentos que más se encuentran al momento de gestionar son las regulaciones. ¿Vos estás de acuerdo con esta visión? Yo creo que es una visión dogmática y que, como todo dogma, está equivocado. Mirá, las regulaciones y desregulaciones son instrumentos, no son objetivos en sí mismos. Esto es como cuando, no sé si a ustedes les pasa que yo hago asado, me gusta, más con la Copa América, invitar a mis amigos. Sí, claro. Y viste que, bueno, a mí yo pongo el fuego, yo pongo las maderitas, pongo el papel, fósforo y prendo. Y siempre hay uno que te dice, no, lo pusiste mal, acomodalo así. Otro te dice, no, mira, yo pongo una pastilla con alcohol, prende rápido y ahí mucho, mucho mejor. Ahora en un momento yo digo, bueno, muchachos, miren, acá el objetivo es que la carne salga rica. Después, el fuego, yo lo hago como, hacelo vos en tu casa como querés, yo lo hago como me sale a mí. La carne como salió, está bien, listo. Le ponés los puntos. Claro. Y digo, a veces me parece que esto es lo mismo que pasa con los dogmáticos, ¿no? Que se quedan en ese detalle. Y yo digo, mira, regular o desregular son instrumentos, no objetivos. Cuando vos mirás en el mundo, hay un montón de mercados que están muy regulados, otros que se regulan y de repente ya están maduros, funcionan bien y los empezás a desregular. Fíjate lo que le pasa al gobierno con las prepagas, ¿no? El gobierno en diciembre dice, vamos a desregular todo el mercado de prepagas y esto va a hacer que funcione mejor. Y a los pocos meses se le van las tarifas al demonio y dice, no, esto le declararon la guerra a la clase media. Bueno, entonces quería decir que ese mercado necesitaba ser regulado. A lo mejor a lo mejor podés regular una parte, pero no todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que me parece que esas son cuestiones ideológicas. Esto hay que verlo en cada mercado. Insisto, hay mercados que necesitan más regulación para crecer. Otros que no, otros que a lo mejor decís, mirá, este funciona relativamente bien, hay un montón de actores de mercado, el precio es competitivo, hay competencia, listo, que desregulémoslo. Ahora, actuar con ese tipo de dogmatismo me parece que peca nuevamente de un error gravísimo, que es
pensar que Argentina es un mercado que, vuelvo a decir aparte, ni siquiera los países desarrollados tienen esta concepción. Los países desarrollados tienen un montón de mercados que están hiperregulados, otros que no. Así que digo, creo que este tipo de estrategia sobreideologizada va al fracaso. ¿Y cuáles son los principales impedimentos que te encontrás siendo funcionario para aplicar justamente estas ideas que aparecen en promesas de campaña como todo muy bueno, pero que después al momento de estar en el gobierno no se llevan a cabo? No, a ver, en el caso de mi experiencia particular como ministro en el gobierno de Alberto Fernández, ahí hubo un montón de impedimentos, algunos objetivos que no hace falta explicar demasiado, ¿no? De repente teníamos una pandemia que nos obligó a estar varios meses funcionando con la economía semiparalizada, después los problemas que se generaron con la guerra de Ucrania, etcétera. Pero el problema más grave para mí es el que charlamos al principio, ¿no? La falta de un proyecto común en el peronismo. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque te doy un ejemplo. Una de las cosas que a mí me obsesiona, no de ahora, sino hace varios años, es toda la revolución tecnológica que se está dando a nivel mundial, sobre todo con las tecnologías verdes. El mundo, como ustedes saben, y esto lo había anticipado Perón hace 50 años, ¿no? Cuando él hablaba de los problemas climáticos, el mundo está en una crisis climática, aunque haya algunos negacionistas, pero la verdad que los datos son contundentes. Ha aumentado la temperatura del planeta y es necesario, fundamentalmente, ir de a poco migrando de los combustibles fósiles a energías renovables, energías no contaminantes. Esto implica también ir migrando de autos que consumen combustible fósil, las naftas tradicionales, a autos que puedan funcionar a baterías eléctricas, por ejemplo, y a otras tecnologías. Bueno, una cosa que yo impulsé siendo ministro fue una ley de electromovilidad. Es decir, para promover que la industria argentina automotriz vaya reconvirtiéndose de a poquito para que en la próxima década tengamos una industria 100% eléctrica. Una industria automotriz que pueda empezar exportando y luego también en el mercado interno ir introduciendo autos eléctricos. Bueno, esta ley no fue ni discutida en el Congreso. Y creo que es un problema. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. Porque si no hacemos nada, es muy probable que en la década que viene nadie le interese comprar autos a combustible fósil. No, porque no se trató, digo. Bueno, por los problemas internos del peronismo, porque la interna de gobierno decía que como había una interna contra Alberto y los ministros que le respondían a él, entonces como ese proyecto era mío, entonces no había que tratarlo. Bueno, cosas que creo que hicieron daño. Yo, a ver, no quiero seguir remarcando sobre este punto. Lo que me interesa es sobre todo hacia adelante. Lo que me interesa destacar, porque yo creo que va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en los errores cometidos, en lo que ha ocurrido, ¿no? Aparte, todos seguramente van a tener parte de razón cuando se haga el balance para atrás, en qué hubo errores y en qué hubo aciertos. Me parece que es más productivo y más constructivo pensar hacia adelante, ¿no? Y ahí insisto con esto. Bueno, ¿cuál es el modelo productivo para la Argentina? Yo muchas veces escucho que no, hay que alinearse con Estados Unidos, con China. Y digo, miren, no hay que alinearse con nadie, hay que tener un proyecto propio. Y ahí es mucho más fácil después ordenar la discusión de qué acuerdos hacer con los diferentes países, potencias, cuando vos tenés claro qué haces. Si vos no tenés claro qué haces, el viento te lleva para cualquier lado. Ahí quiero tomar el punto anterior que decía Cami de las desregulaciones. Y para hablar de la coyuntura, ¿cómo ves que el objetivo económico del gobierno de Milei solamente sea combatir la inflación, pero a partir solamente de la política monetaria? Y por otro lado, que no hable de crecimiento, que solamente el crecimiento sea a partir de las desregulaciones y que obviamente no hable de economía, de política industrial. ¿Cómo ves la coyuntura y cómo lo ves a futuro eso? Mira, con respecto a la macro, que está bien la pregunta que hace, me parece que el principal problema de Milei es que omite esto que dije hace un ratito, que es Argentina es una economía bimonetaria. ¿Qué significa esto? Que vos tenés que tratar de resolver simultáneamente los desequilibrios en las dos monedas. Entonces, por supuesto, la política fiscal y monetaria es una parte importante, porque si vos tenés desequilibrios recurrentes que no lo podés financiar, eso te genera un problema inflacionario. Pero al mismo tiempo vos tenés un problema gravísimo con tu caja en dólares. O sea, el gobierno, por un lado, tiene déficit fiscal, lo arregló de una manera espantosa, pues podemos discutir eso, pero, digamos, focalizó ahí. Ahora, al mismo tiempo, dije, esa es la moneda peso. La moneda dólar empezó con reservas negativas. Hizo una recomposición al principio y ahora está otra vez con reservas negativas y esto se va a agravar, no va a mejorar.
y no le da importancia. Y tiene un tipo de cambio que, según Milei, no está atrasado. Él habla de la fatal arrogancia. Escucharon esa frase. Sí, Él dijo, la fatal arrogancia de pensar en el atraso cambiario, que es un error, porque en realidad nadie puede ser con el tipo de cambio de equilibrio. Digo, bueno, chacho, vamos a ser claros. Los argentinos que se cruzan, los mendocinos que van a Chile a comprar, ¿son fatales arrogantes o en realidad están viendo un atraso cambiario y piensan que les conviene comprar en Chile? Los argentinos que antes se hacían turismo dentro del país y que ahora se van al exterior, ¿son fatales arrogantes? Bueno, digo, y así un montón de ejemplos que nos muestran que me parece que el equivocado es el gobierno. Entonces, eso respecto a la macro, que creo que hasta que no ordene, y creo que lamentablemente cuanto más pasa el tiempo, más duro va a ser ese reacomodamiento. Ahí tiene un problema muy severo. Con respecto a la política industrial, no le interesa, pero eso tiene que ver con la concepción de Milei, de los liberales en general. Los liberales, o los neoliberales, o los libertarios, como guste llamarlo, son fundamentalistas de mercado. Ellos piensan que el mercado, con la mayor libertad posible, es un ordenador natural de la economía y va a asignar correctamente los recursos. Con lo cual lo que está diciendo es, yo no hago nada. Después el mercado con un escenario de libertad va a decidir si le conviene invertir en industria, en minería, en agro, o en lo que sea. Con lo cual no creen en la política industrial, a pesar de que el mundo, parece que no lo están mirando, no la ven, no la quieren ver, va para otro lado. En Estados Unidos hay un reverdecer de la política industrial, lo mismo en Europa, ni hablar lo que ocurre en Asia, en China. Brasil, para no irnos tan lejos. Por supuesto. A ver, lo cual no quiere decir que sea contra el mercado, porque también eso hay que entenderlo, ¿no? Es decir, la política industrial es una política de estímulo y de fomento del mercado. Es decir, lo que busca es, en todo caso, alinear con incentivos fiscales, crediticios o de otro tipo, a que los privados inviertan en mercados que le parece de interés por diferentes motivos al gestor de política. En Estados Unidos hoy el eje es las industrias verdes, los semiconductores, porque ahí están las guerras con China. Ahí está centralizada la guerra tecnológica con China. Algo parecido ocurre en Europa. Brasil está trabajando mucho el tema automotriz. Acá nada, acá está parado, acá tenemos una industria que está en caída libre. En algunos sectores con alguna muy leve mejora respecto a marzo, que fue el piso, en otros no, sigue cayendo. La metalmecánica siguió cayendo después de marzo. Con lo cual, creo que acá está el gran problema del momento, ¿no? Es decir, lo de Milei, aparte de estar equivocado, llega tarde. Porque uno podría decir, bueno, estas políticas, no sé, en 1990, la caída del muro de Berlín, tenían algún sentido. El mundo iba para ese lado. Hoy no, hoy el mundo va para otro lado. Y en este reverdecer de la industria que vos mencionás, el rol de los trabajadores ante todo el avance tecnológico, la inteligencia artificial y demás, ¿dónde los ubicas al mundo del trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿Se puede generar con tanto movimiento también, con tanta organización que nosotros tenemos por parte de los sindicatos? ¿Qué lugar le das en esa nueva industrialización? Un lugar central. A ver, dos cosas. Primero, mi experiencia personal, yo puedo decir con orgullo, a pesar de todas las dificultades, que nosotros pusimos en marcha la industria nuevamente. La industria estaba en un subsuelo cuando llegamos y encima complicado con la pandemia. Durante el periodo de Macri se habían perdido 180.000 puestos de trabajo. Recuperamos casi todos los puestos que se habían perdido. La industria terminó el gobierno de Alberto Fernández muy por encima del nivel previo a la asunción de Alberto. Una industria que volvió a recuperar dinamismo, inversión, empleo. Obviamente con muchos desafíos por delante, pero se recuperó. Y parte de esa recuperación se hizo con los sindicatos, porque en algunos casos, yo tengo un recuerdo hermoso del trabajo con Antonio Caló en la UOM, que él me decía muchas veces, mira, acá hay fábricas que cerraron o fábricas que están funcionando a media máquina, que por ahí con algún empuje y con el cambio de política industrial pueden recuperarse, y así fue. Empezaban nuevamente a abrir sus puertas, a recuperar puestos de trabajo, lo mismo con Esmata, con Piñanelli. La verdad que tenemos un trabajo muy cercano con el sindicalismo. Y esto se puede seguir fortaleciendo. Después, respecto al otro desafío que planteas vos, que es más estructural, no tanto de la coyuntura, sino que tiene que ver con el cambio tecnológico, la IA, la tan mentada en la actualidad,
Yo creo que estas son cuestiones muy importantes, que van a tener un impacto muy significativo, lo están teniendo, pero nuevamente, vos lo podés administrar esto, porque toda revolución tecnológica implica destrucción de puestos de trabajo y creación de nuevos puestos de trabajo. Esto ha pasado así en toda la historia. Ustedes recuerdan los luditas, aquella secta que rompía las máquinas porque decía que el cambio tecnológico iba a destruir el trabajo humano. Bueno, hoy estamos en discusión de si este cambio tecnológico tan acelerado con la tecnología puede llegar a dar un balance negativo, ¿no? Que destruya más empleo de los que cree. Si fuera así, bueno, vendrán nuevas discusiones a futuro, que será la jornada laboral más corta, un salario universal, pero son discusiones que creo que son para más adelante. Creo que Argentina hoy tiene otro problema, que es recuperar rápidamente el crecimiento, reindustrializarse, pasar de los 6 millones de puestos de trabajo, que estamos estancados hace más de 12 años, y rápido a 8 y a 10 millones de puestos de trabajo formales en el sector privado, cosa que creo que es posible. Por el camino de Milei, seguro que no. ¿Y cómo te llevas con esa parte del peronismo que dice que hay trabajo, que es formal e informal, y que lo que hay que hacer es dotar de derecho al trabajo informal o al trabajo que se va inventando la gente por el descarte que genera o el avance tecnológico o el mismo sistema capitalista que ya no solo explota, sino que descarta? Mirá, yo tengo mis críticas a ese abordaje. Creo que efectivamente hay un sector, que es la economía social, que son las cooperativas, que son formas de empresa. No se llaman empresas sociales, que lo que persiguen no es un fin de lucro, sino que lo que buscan es poder organizar a trabajadores, garantizar los salarios de los trabajadores y un excedente que se invierte para seguir sosteniendo y ampliando el negocio. Pero es un negocio que funciona bien y Argentina tiene un montón de experiencias de cooperativas, fábricas recuperadas. La verdad que yo he trabajado muchísimo, tanto en la militancia, en la vida profesional, como siendo ministro con estos sectores. Ahora, me parece que hay un sector de la política en el peronismo que tiene un diagnóstico equivocado, que dice, no, en realidad el sector privado no puede generar más empleo, entonces hay que crear cooperativas que se sostienen con subsidios públicos. Y ojo, una cosa es darle un subsidio a una cooperativa para que se equipe y para que mejore su negocio, y otra muy distinta es decir, mira, tengo un subsidio permanente para algo que no funciona, que no tiene efectivamente un reaseguro de ingresos como para garantizar los salarios de los trabajadores. Con lo cual, mi visión con eso es primero que Argentina, insisto, hace más de 12 o 13 años que no crece, o sea, en realidad hay que recuperar el crecimiento y eso es con un plan productivo, y siendo ministro impulsamos el plan Argentina Productiva 2030, que es una hoja de ruta que está disponible y creo que sigue vigente, puede ser actualizada, mejorada, pero creo que es una buena hoja de ruta de cómo generar empleo genuino en Argentina. Y después de la otra discusión, que es qué hacemos básicamente con dos cosas. Con los 4 millones de laburantes en negro que hay, que son laburantes. No tienen un estatus, tienen un estatus contractual distinto al laburante formal, pero son trabajadores, no tienen nada que ver con las organizaciones de la comunidad popular. Son empleados en dependencia, pero en la informalidad. Muchos en el Estado también. En el Estado lo que tenés hoy, más que nada, que tenés como en el monotributo. Tenés, vos decís, contratos en monotributista. Claro. No, yo no me refiero, yo me refería a personas que están en negro. Gente que trabaja en un comercio, en una construcción, en una pequeña industria, fábrica que no tienen contrato laboral, que cobran un salario en negro que le paga el empresario. Eso hay que formalizar. Eso hay que hacer un programa específico para micro y pequeñas empresas, muy sencillo, casi como una especie de monotributo, donde se asegure que esas empresas se formalicen y esos 4 millones de laburantes estén en blanco. Eso creo que es perfectamente posible, requiere un cambio en la legislación laboral, que creo que lo hemos rechazado erróneamente desde el peronismo, creo que hace una actualización, y eso me parece que es un cambio importantísimo. Y lo otro que hay que tener en cuenta, para mí, son nuevas formas de trabajo, que son las plataformas, ¿no? Vos fijate como síntoma, para que hagamos nuestra autocrítica, nuestra revisión crítica, ¿no? Por primera vez en décadas, un sector del trabajo decide votar a otra fuerza política. Los repartidores de delivery, los pedidos ya, etcétera, votaron a Milei.
yo creo que dentro de poco tiempo van a estar muy desilusionados, pues se van a dar cuenta que van a tener menos trabajo, menos ingresos. Pero nosotros no tuvimos la capacidad para trabajar en organizarlo. Lo que quisimos hacer fue llevarlos a la ley laboral de la década del 70. Y es otra forma de trabajo. Con esto no estoy diciendo que haya que Es otro trabajador. desregularlo. Tiene que estar regulado, pero no con la... Vos fíjate lo que pasó el año pasado, creo que fue en la provincia de Buenos Aires, no sé si se acuerdan. La legislatura tuvo un proyecto de ley para regular las plataformas. Sí. Y fueron un montón de repartidores de Sí, delivery a armar quilombo, a rechazar esa regulación. Finalmente, después de la discusión, que se caldeó un poco, me acuerdo que deciden retirar el proyecto, y uno de los legisladores, cuando le preguntan qué van a hacer, dice: hemos decidido retirar el proyecto y lo vamos a discutir con los trabajadores. Y ahí yo me volví loco, porque dije, ¿pero cómo? Hicieron una legislación supuestamente en favor de los trabajadores sin haberlos escuchado. Digo, Claro. ¿ustedes se imaginan al Perón del 43, 44, 45 en esa mega revolución que armó de la Secretaría de Trabajo y Previsión y después de la Presidencia de la Nación, sin hablar con los sindicatos, sin escucharlos, sin ver cómo realmente entender sus preocupaciones y transformarlas en derechos? Digo, bueno, acá donde me parece que el peronismo le pasó algo que a veces pasa, ¿no? Que es esta cosa de volverse un poco conservador, de entrar a una zona de confort de la que tenemos que salir rápidamente. Y esto creo que es bueno lo que está pasando en este momento. Y creo que el mundo del trabajo tiene que tomar en cuenta estas dos cuestiones, ¿no? ¿Qué hacemos con los laburantes en negro? ¿Cómo lo formalizamos con una legislación acorde para las pymes? ¿Y qué hacer con plataformas? Con algo que esté acorde también a estos tiempos y que esté en función de la necesidad de los trabajadores. ¿Podrías resumir esa hoja de ruta para crear trabajo genuino en 2-3 puntos? Mirá, básicamente es un plan que trabaje desde lo productivo. Nosotros lo hicimos en base a 10 puntos, ¿no? Eran 10 misiones productivas ordenadoras, pero algunas tienen que ver con el desarrollo de las exportaciones, que es un tema importantísimo. No es que eso no resuelve todo, pero es fundamental. Si tenemos el doble de dólares que hoy, bueno, el problema, no te digo que está resuelto ni mucho menos, pero tenemos un camino mucho más allanado para ello, y ahí tenemos que desarrollar la energía, la minería, la economía del conocimiento, las actividades que tienen un alto potencial exportador, la industria automotriz, la industria forestal, etc. Por otro lado, hacerle toda una renovación a las industrias tradicionales. Yo me rebelo contra los que dicen, no, el sector textil, indumentaria, hay que eliminarlo, porque la verdad que está viejo. No, miren, no es cierto. Es un sector que tiene segmentos que son muy modernos, con otros que no lo son tanto. Hay que ver justamente cómo hacemos para modernizar todo el sector. En algunos casos, la fabricación de ropa se va a abastecer con producción nacional, en otros con producción importada. Hay que encontrar un mix adecuado, no es que hay que hacer todo. Estamos en una economía que con todas las dificultades está globalizada, con lo cual hay que aprovechar las diferentes oportunidades que eso tiene, pero siempre cuidando la industria nacional y viendo cómo le damos un salto competitivo. Eso es el eje central con el que está construido ese plan productivo 2030. Tema energía, que recién lo tocabas, yo creo que es uno de los grandes potenciales de Argentina. ¿Cómo estás o qué opinás vos sobre el RIGI en relación a eso? Y si no estás de acuerdo, ¿qué modificaciones harías? Bueno, el RIGI, yo fui uno de los primeros que se expresó públicamente en contra, sobre todo por el extraordinario descuido que se hace desatendiendo la experiencia internacional de la industria argentina, porque siempre mi planteo fue a favor, yo estoy a favor de desarrollar los recursos naturales, la energía, la minería, pero lo veo sobre todo como una palanca para el desarrollo industrial, porque vos mirás algunos ejemplos, mirás Canadá, Finlandia, Australia, Noruega, son países que trabajaron toda la cadena productiva, es decir, vos podés tener petróleo y podés ser Noruega, que es el país más desarrollado del mundo, el índice de desarrollo humano más alto del mundo, o podés ser Nigeria o Venezuela, países que tienen, al contrario, crisis sociales, problemas sociales importantes, ¿no? Entonces, el recurso en sí no te dice demasiado. Lo que te dice es cómo lo aprovechás y cómo haces que eso genere todo un desarrollo industrial y generación de empleo. Todo esto en el RIGI está ausente en la primera versión. La versión que se aprobó
mejoró marginalmente, le hicieron un poquito de cosmética, pero es poco lo que se aportó. Y además algunas cosas equivocadas, ¿no? Como pensar el tema de las divisas, plantearlo 100% libre disponibilidad. Y a ver, yo lo dije públicamente, Argentina tiene un problema serio con la inversión extranjera, con las grandes inversiones que necesitamos, que son necesarias para el desarrollo de la minería y de la energía, porque con los capitales que tenemos no nos alcanza, necesitamos algo de inversión extranjera. Ahora, ningún país, ningún inversor te va a traer plata afuera si tiene cepo cambiario y tiene el historial del cepo. Entonces, decirle, che, mirá, de lo que vos a futuro exportes, de minerales o de energía, una parte la podés dejar en una cuenta en el exterior para pagar las deudas, es una buena regla. Ahora, no el 100%. Con el 30, el 50 está recontrahecho. Por eso digo, fue una mala ley hecha ni siquiera por los actores, sino por los estudios jurídicos que trabajan para y dentro del gobierno. La verdad que creo que, bueno, es un problema importante. Veremos en el futuro cómo se desenvuelve esto, ¿no? Ojalá se hagan las inversiones y trabajaremos, obviamente, hacer fuerza para que esto genere el desarrollo industrial que el país necesita y que no sea simplemente una actividad meramente extractivista. De cara No, justamente hablando sobre la ley de bases, ¿hay algo que se rescate de todo lo propuesto? Entiendo que son muchísimos puntos, ¿no? Pero ¿hay algo que digas, esto podría llegar a funcionar? Mira, a ver, siempre en toda ley, más una ley gigante, hay cosas que uno puede decir, bueno, esto está bien. A ver, yo te voy a decir una opinión personal de lo que sé que genera polémica. Para mí, Argentina tiene que tener un impuesto a las ganancias en el sector de los trabajadores que ganan más. Yo creo que eso sé que trae discusiones, llamarlo de otra manera, impuesto a los ingresos. Pero la verdad es que para mí los trabajadores de altos ingresos tienen que pagar impuesto a las ganancias. Entonces me parece que haberlo devuelto está bien y creo que el diseño es mejor que lo que había antes. Para decir una cosa que creo que es correcta, arranca una escala más arriba, es más progresivo, es decir, no es que entraste por la categoría, te empiezan a descontar y pagas 35%. No, primero pagas un poquito. Y bueno, en la medida que hay salarios más altos, encargos por ahí más gerenciales, bueno, eso tiene un impacto más importante. Dicho esto, el rumbo general de la ley de bases lo rechazo por completo, creo que es un error conceptual, creo que va a traer problemas para la Argentina, creo que va a achicar la economía argentina. Yo creo que el plan Milei es un plan que uno puede decir, bueno, mirá, o sale muy mal o sale mal. Bueno, esa es mi humilde opinión. Si querés lo profundizamos, pero digo, la ley bases es parte de eso. O sale mal o sale muy mal, pero lamentablemente no hay una hoja de ruta correcta en el análisis de Milei y de su gente. le sale mal. ¿Puede haber alguna mejoría en los trabajadores, en la clase media, en el comerciante, en la persona de a pie? Pues entiendo que si le sale muy mal, es un desastre para todos. Pero en el sale mal, solo mal. ¿Hay alguna mejoría en las clases? En el le sale mal, yo estoy pensando en algo parecido a los 90. Parecido, digo, porque tampoco creo que... Los 90 era una etapa muy particular por el escenario internacional, que era muy distinto al actual, porque Argentina venía de la década del 80, que había sido malísima. Me parece que en ese sentido, el le sale mal significa para mí que finalmente a los tumbos, con mucha dificultad, logra bajar la inflación, logra ir a un régimen económico con menor inflación, pero con una economía mucho más chica, donde un tercio de la industria desaparece, otro tercio se reduce fuertemente, y donde hay unos pocos ganadores y muchos perdedores, como ocurrió en los 90. Ese sería entonces, en ese escenario, sí, algunos sectores de clase media les va a ir mejor, seguramente, algunos sectores productivos puede ser que tengan algún auge, pero, insisto, ¿no? Con una situación social desmejorando por la fuerte exclusión que esto va a generar. El escenario muy mal es que no logra ni eso, que ni siquiera logra estabilizar la macro, que esto se complica seriamente. ahora, ¿sale mal o sale muy mal? Pero ¿qué pasa después? Porque el peronismo, ¿de qué podemos llegar a esperar? Bueno, yo creo que el peronismo irremediablemente va a ser el actor que logre canalizar el malestar que se está acumulando en la Argentina.
porque para bien, para mal, es la fuerza política que mejor conecta con el pueblo, con los trabajadores. Entonces, si bien yo tengo mis críticas y tengo mi pesimismo en el corto plazo, porque lo que veo, con todo respeto, es que hay una dirigencia que no está medio guardada, que no aparece, que no organiza, que no termina de hacer un diagnóstico acorde a las circunstancias y la crisis que tenemos. Hay una vieja frase de Perón que decía que esto se resuelve con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces, si dentro de unos meses la dirigencia no se pone en la cabeza, habrá otra dirigencia que resuelva este entuerto. Pero mi preocupación principal es que esto pueda redundar en una propuesta superadora. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que, como arrancábamos la conversación, vos lo decías muy bien, bueno, hay un montón de tabúes, de problemas en el diagnóstico económico que hay que ajustar. Es decir, el peronismo tiene que ponerse a la cabeza de una estabilización macroeconómica, como lo hizo Perón en el 52, y tiene que ponerse a la cabeza de un plan de desarrollo productivo, industrial y tecnológico. Que esa es la base de sustentación de que los salarios puedan volver a crecer sostenidamente. Yo escucho gente, porque estas discusiones las tengo a veces en asados, a veces en las redes. Ah, bueno, este es un peronismo moderado, un peronismo que se corre al centro. No, es al revés. Si vos no tenés un plan productivo que haga que la economía se expanda, crezca y mejore su productividad, los salarios van a chocar recurrentemente contra un techo. Le pasó a Perón en el 48-49, le pasó a Cristina 2011, 2013, después no pudimos crecer más. Entonces, no tiene sentido jactarse, tuvimos el mejor salario de América Latina. Está bien, pero después no pudiste seguir creciendo. Y le entregaste el gobierno a Macri. O sea, es decir, no era sostenible eso. Entonces, la base de sustentación, de sostenibilidad, de una mejora permanente de los salarios, es un plan productivo que expanda las fronteras tecnológicas y productivas de la Argentina. Entonces, esto es lo verdaderamente, llamémoslo, peronista, justicialista, que el tiempo de hoy nos demanda. Y esto es lo que tenemos que discutir. Y vuelvo a decir, si lo discutimos para adelante va a ser más fácil. Si empezamos a discutir que Alberto hizo esto, que Cristina, que la renuncia de Guado, no nos ponemos de acuerdo nunca. Vamos a estar con esa discusión, porque vuelvo a decirte, seguramente muchos tendrán razón parcial en lo que dicen. Ahora, si podemos discutir cómo se resuelve esto hacia adelante y podemos tener aparte de la generosidad de ampliar el espectro político y convocar también a mucha gente que está enojada, disconforme en otras fuerzas políticas, porque yo no veo que todos los radicales estén felices con De Loredo diciendo sí, bueno, está bueno trabajar para Milei. Yo creo que están recalientes. Más bien todo lo contrario. Y hay un montón de gente del PRO. Acordémonos que el PRO también se nutrió de mucha gente que venía del peronismo y se fue para allá. Y que hoy dice, no, yo no quería esto. Y también a lo mejor, y gente como Miguel Pichetto, que me parece un dirigente excepcional. Entonces me parece que también hay que, a toda esa gente hay que llamarla, vuelvo a decir, no para andar pasándonos facturas, sino para ver cómo se construye para adelante. Y es un primer paso la reunión de los economistas de la mayoría de las tribus del peronismo, donde se planteó, por lo menos en lo económico, que la reindustrialización es lo que activa la generación de riqueza y demás. Mirá, creo que cualquier reunión que se utilice para discutir diagnóstico y que se para adelante me parece positiva. Después, si eso representa el momento del peronismo, te diría, creo que no. Me parece que no. Dicho esto, te digo las dos cosas. Por un lado está bien, por otro, si vos me decís, ¿eso saldó el problema? Ni a palos. Si te convocas, irías, participás. A cualquier reunión de debate honesto, ¿no? Donde digo, mira, no vamos a discutir quién es bueno y quién es malo. Si vos sos esto, porque aparte esta cosa del peronómetro me hincha las pelotas, lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Vos sos, vos no sos. Digo, mirá, discutamos las ideas, los conceptos, y en todo caso de ahí podemos discutir qué es lo mejor para el momento, pero andar chicaneando, y también un baño de humildad. Yo escucho a algún compañero decir, hay que peronizar el mundo. Muchachos, no venimos bien, venimos cometiendo errores, venimos de varias experiencias de gobierno donde muchos problemas no se han resuelto. Entonces, más que andar dándole cátedra al mundo,
hagamos una discusión introspectiva, veamos en qué fallamos, porque hemos fallado un montón, y no ahora, ¿no? Tampoco decir, no, la culpa es de Alberto Fernández, que cometió un montón de errores, pero no es que ahí se gestó todo el problema, viene de hace rato. Y hay algunas discusiones que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Esta discusión de, crece el mercado interno, distribuyamos y después chocamos con la restricción externa. Bueno, eso es un problema de cómo encaramos la política económica. Eso hay que modificarlo, y eso es nuestro, esto no es culpa ni de la oligarquía financiera internacional, ni de la socialdemocracia. Entonces, baño de humildad, diagnóstico a fondo, con datos en la mano, con honestidad intelectual, y esto me parece que es lo que va a ayudar, juntamente con un montón de dirigencia nueva que se está gestando, a darle una respuesta que nos la van a pedir a los gritos. Porque eso es el gran tema que veo. No es que esto demos una alternativa porque sí. El pueblo nos lo va a pedir porque dentro de un tiempo, tanto los que no votaron a Milei como muchos de los que lo votaron van a decir, che, hace algo porque esto es un desastre. Porque esta economía, que sale mal o sale muy mal, va a dejar un tendal de heridos graves. Entonces, frente a esto hay que dar una respuesta y cuanto antes se logre mejor. Una de las visiones que explica o intenta explicar el voto a Milei dice que es un cansancio sobre la clase política, un cansancio sobre los mismos discursos de siempre, los mismos personajes de siempre. ¿Esto se habla también al momento de fijarse qué puede llegar a pasar en un futuro? ¿O se sigue con estos planes, con cuestiones que también se trabajaron anteriormente, pero reforzados o adaptados a la realidad? ¿Cuál es la visión que tenés sobre eso, sobre ese hartazgo de la política, de la sociedad? Yo creo que hay un hartazgo con los resultados, pero y te voy a decir más, es un problema, te diría, de la democracia occidental. Yo escucho a veces diagnóstico de no, porque la gente se va hacia la derecha. Mirá, la verdad que el otro día en Francia no se vio eso, en España gobierna un gobierno socialista, en Brasil gobierna Lula, en Colombia está Petro, no sé, yo veo un montón de alternativas. El peronismo ganó en 2019, no hace 1000 años. Lo que hay es un cansancio de la gente con la falta de resultados. Hay un malestar en la globalización, como se definía hace algún tiempo, con matices. Obviamente ese malestar no es lo mismo Europa, Estados Unidos, que Argentina o Brasil. Claro. Lo que quiero decir es que lo que se expresó es un hartazgo con la falta de resultados, con sostener un discurso que después no se traduce en mejoras concretas, que en algunos casos tienen que ver con cuestiones objetivas. Por decir, me parece que yo creo que hubo un problema también de diagnóstico, de no haber explicado mejor lo que significaba el problema de la pandemia, el problema de la herencia de Macri, un montón de cosas que decís, mirá, por ahí vos esperás una mejora muy rápida que no va a llegar, que requiere tiempo porque la crisis es muy profunda, y esto hay que saber explicarlo. Ahora, si vos decís, autocríticamente, ¿no? Toco un botón y enciendo la economía, y bueno, por ahí generaste una expectativa que después no se cumple. Y hay motivos para mucha gente de enojarse. Vos hablas de estado presente, como un mantra, y resulta que después no tenés moneda. O sea, los estados nacionales tienen moneda. Ningún país se desarrolló sin moneda. Y acá, con la inflación, después escuchamos compañeros que dicen, no, hacen falta hacer un plan platita. Mirá, la platita no vale nada. La platita se desvaloriza en el bolsillo. Mucha gente se cansó de esa idea. Lo que está diciendo es, dame otra cosa, dame un horizonte de estabilidad. Yo creo que se fue con Milei por eso, no porque le haya creído demasiado, porque aparte, si algo quedó claro, que Milei ni él sabe lo que quiere, porque empezó la dolarización, la competencia de moneda, todos los días sale con algo distinto, porque básicamente no sabe él, no tiene idea de para dónde ir y empieza como a acomodar la situación a cada momento. Pero bueno, evidentemente lo que hubo fue un hartazgo, un cansancio, que aparte golpeó a las dos fuerzas políticas, golpeó al peronismo y también golpeó a Juntos por el Cambio, que te diría hasta fue el gran derrotado, con más derrotado incluso que el peronismo en esta elección. Entonces, esto para mí lo que nos tiene que obligar, insisto, ¿no? es a pensar en una gran renovación, sobre todo de ideas, porque yo tampoco creo en esta cosa de jubilar dirigentes, ¿no? La renovación peronista de los 80, que fue algo importantísimo, la lideró Antonio Cafiero. Antonio Cafiero era un veterano. Antonio Cafiero había sido ministro de Perón en los 50. O
sea, no era un pibito recién llegado a la política. Entonces, lo que creo es que fundamentalmente es una reflexión crítica. Y vuelvo a decir, no para flagelarse, sino para decir, mira, para adelante, qué cosas diferentes hay que hacer. Y eso creo que va a ordenar todo. Eso va a ordenar la dirigencia que evidentemente no compre ese plan, se irá a otro lado o armar otra cosa. Aparecerán los nuevos emergentes, porque yo creo que hay un montón, lo veo todo el tiempo, un montón de... Es más, veo un montón de dirigentes jóvenes que por alguna razón extraña quieren seguir apoyando a los líderes que ya están arriba de los 60, y yo digo, a veces los miro y les digo, pero mirá que vos tenés más pasta para esto que el que estás apoyando, que ya se le pasó la hora por ahí, probablemente, ¿no? Tampoco insisto, no me gusta jubilar a nadie, pero digo, y a lo mejor vos sos nuevo, joven, venís con ideas renovadas, ya tenés alguna experiencia, algún caminito recorrido, ya sea en la gestión o en la militancia, y por ahí acumula vos, en vez de estar diciendo cómo le acumulo a este Geronte que bueno, que ya pasó A veces pasó es su difícil tiempo. igual. Menos mal que no quería jubilar a nadie. No, lo que digo, a ver, sí, por ahí sonó mal lo que dije. Lo que digo es que a veces me parece que, insisto, ¿no? Que hay cosas que hay que hacerlas con mayor determinación. Yo no creo, digamos, no creo ni que la juventud ni que la tercera edad sean cosas buenas o malas. Creo que todas tienen. Yo rescato muchísimo la experiencia de la gente que ya pasó los 60, 70, creo que tiene mucho para hacer, también para dirigir. No creo. Ahora, me parece que hay un problema hoy y se tiene que ver con lo programático y con la conexión con el pueblo. Hemos perdido el peronismo, hemos perdido buena parte de esa conexión. Y eso hay que recuperarlo con todo, con los viejos, con los jóvenes, con los intermedios, y con un programa claro y sensato. Muchas gracias, Matías. Un placer, un gusto. Un gusto. Matías Culfas en Paritarias Libres.